Buenos días, si se oye, ¿verdad? Qué gusto estar aquí otra vez. Soy Pastor José González. Me acompaña mi esposa Valeria y sus padres, el señor Gabriel y su esposa. Vamos a meditar, estando en estos tiempos de Cuaresma, en una de las experiencias que sucede en los tiempos en que Jesús está por llegar a la cruz. Vamos a hablar acerca de Pedro. Vamos a ir, como tiene ahí, usted tiene un bosquejo para estar apuntando. Vamos a hablar sobre la negación y restauración de Pedro. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Muy bien, con sus Biblias y aprendamos una vez más de la palabra del Señor. Todos los pasajes de la Biblia, todos los capítulos, todos los personajes tienen lecciones prácticas para nosotros. Y ahora es Pedro en su negación a Jesús, pero también en su restauración. Así que leamos Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro le contesta: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Señor Dios y Padre de Jesucristo, sabiendo que solo tu Espíritu puede ayudarnos a enseñar y a entender tu palabra, pedimos la asistencia, la obra del Espíritu Santo para, Señor, aprender de tu palabra, aplicarla a nuestra vida y seguir firmes confiando en ti, Señor. Te rogamos que tú nos guíes y en tus manos nos encomendamos para aprender y enseñar de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La Biblia no le oculta a ninguno de los siervos de Dios sus cosas negativas. Vemos a Abraham que dudó, vemos a Abraham que tuvo sus crisis de fe y que él es el padre de la fe. Vemos a David que, siendo él un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un gran error y una gran falta. Si vemos a Sansón también. Y también en el Nuevo Testamento tenemos a varias personas que cometieron errores identificándose como seguidores de Jesucristo. Y no niega las debilidades de ellos, no niega las caídas de ellos, pero aprendemos de ellos. Solo nos enseña que ellos son seres humanos como nosotros y que tenemos que aprender de ellos a hacer lo que es correcto que hacían ellos y a no hacer lo que ellos hicieron mal. Es bueno aprender. Cuando lea la historia de un personaje, usted ore y medite en eso. ¿Qué mal ejemplo debo evitar en la vida de esta persona que leí? ¿O qué buen ejemplo puedo seguir? Y aquí vemos cosas acerca de Pedro, que negó al Señor 3 veces, pero él fue restaurado. Acerca de la negación que Pedro tuvo, que le negó 3 veces a Jesús, esta fue advertida por Jesús. Fíjese lo que dice en el versículo 31 y 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y él, Jesús, dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús le hizo ver, le advirtió, le dio a conocer, le dio a entender: me vas a negar, Pedro. O sea, le advierte, lo pone al tanto. Y así es el Señor.
La caída de una persona o el descuido espiritual de una persona no es de la noche a la mañana, es un proceso en que se está trabajando. Por ejemplo, lo vemos en Eva. No rápidamente le dijo como del fruto, sino que fue también un proceso. Y en nuestra vida existen los procesos, ¿verdad? Donde hacemos ciertas cosas o vamos descuidando ciertas cosas hasta que el enemigo obra en nosotros. Y el Señor siempre nos está advirtiendo, siempre nos avisa. Leemos la Biblia, oímos un estudio o leemos una prédica y el Señor con claridad, el Espíritu Santo dice: hey, está alerta, esto que estás por hacer está mal, decisión que estás haciendo está equivocada. El Señor está hablando a nuestra vida, está advirtiéndonos. Nadie de nosotros, si cae en pecado o si tiene una falla, puede decir: es que el Señor no me advirtió o no sabía. Sí sabíamos, sí estábamos en lo correcto, pero ignoramos la voz del Señor, ignoramos lo que el Señor quiere ministrarnos. Por eso cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos orando, cuando estamos oyendo un estudio, es bien importante pedirle al Señor: quiero oír tu voz, hazme sensible y obediente a tu voz. Quiero conocer, quiero aprender, pero quiero aplicarlo a mi vida. Y eso es algo que tenemos que estar haciendo, y Dios va a estar siempre advirtiéndonos, como le advirtió a Pedro: Pedro, me vas a negar, Pedro, vas a fallarme. Pero Pedro dice que no, pero él hubiera puesto atención. Así que en nuestra vida tenemos que estar alertas de ver esas áreas en que el Señor nos está advirtiendo y no ignorar la voz de Dios, porque esa caída de Pedro fue advertida por el Señor, y el Señor nos está advirtiendo todos los días. El problema es que somos insensibles o sordos o desobedientes a su palabra. Pero no solamente fue advertida por Jesús, fue deseada por Satanás. Fíjese lo que dice el versículo dice versículo 34: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero vamos al 31. ¿Por qué va a pasar esto? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Si hay alguien que quiere la caída de usted, si hay alguien que desea que usted se aleje de la fe del Señor, que descuide la lectura de la Biblia, que descuide su relación con Dios, es Satanás. Satanás es el enemigo de Dios. Pedro le llama en su epístola, fíjese, el enemigo de nuestras almas, el que anda como león rugiente mirando a quién devorar. Está buscando quién se está descuidando, quién no está poniendo atención, quién no está tomando en serio la palabra del Señor. Porque el propósito del enemigo, si una vez que escapamos de sus garras nos convertimos a Jesucristo y venimos a ser de Jesucristo, Él va a hacer todo lo posible para que nosotros nos desviemos del Señor, para que apaguemos nuestra fe en el Señor, para que descuidemos nuestra relación. Satanás es real, Satanás no es un mito, Satanás no es un cuento. La primera vez que yo tuve un contacto directo con las fuerzas demoníacas, yo no lo esperaba. Yo fui a orar por una persona y le dije: señora, ¿le puedo orar por usted? Y qué gusto nos dio que fue a la iglesia y que recibió a Cristo. Jesús estaba en una lucha fuerte. Cuando yo empecé a orar por esta persona, algo que yo nunca había visto, experimentado en la vida real, fue que esta persona empezó a hablar con mujer, empezó a hablar con voz de hombre horrible, horrible la verdad, y su rostro se transfiguró. Yo, ¿qué creen que dije? Oh, te reprendo en el nombre del Señor. No, vino un pensamiento en un segundo en mi vida donde dije: yo aquí corro, aviento la Biblia y me voy para mi casa. Ese fue mi pensamiento, porque fue una experiencia horrenda. Pero el Espíritu Santo habló claramente a mi vida y me dijo: no corras. Ninguna presencia es superior a la mía. Yo sentí la plenitud del Espíritu de Dios, y sin saber exactamente lo que hacía, empecé a ministrar y me di cuenta: wow, esta guerra espiritual, estas influencias demoníacas son reales.
La Biblia nos advierte, hay un Satanás que quiere destruir su familia, que quiere dañarle a usted, que quiere dañar su testimonio, que quiere que usted sea usado para que otros no vengan a Jesucristo. Porque si usted se rinde a la influencia del enemigo, usted anda en pecado y andamos mal delante del Señor. Nosotros deshonramos el evangelio, nosotros blasfemamos contra el evangelio, y eso es lo que quiere Satanás. Dios quiere hacernos sus instrumentos, pero Satanás quiere hacer instrumentos de él para que traigamos vergüenza al evangelio. Satanás me ha pedido a ti, Pedro, para zarandearte. Vemos también en la historia de Job que Satanás hablaba con Dios y decía: pues ponle esta prueba, o vas a ver, si haces esto, él va a blasfemar contra ti. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes. Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y Satanás, en su intento de quererle hacer a usted deshonrar el evangelio, caer en pecado, descuidar su vida espiritual, Satanás va a usar cualquier circunstancia a otra persona, su corazón lleno de descuido con Dios o no íntegro para con Dios. Pero él es el que deseaba que Pedro deshonrara al Señor, que él trajera vergüenza para con el Señor. Tenemos que tomarlo en serio, pero orar por nosotros en eso, y orar por nuestros hijos, y orar por nuestras hijas, porque existe, y le podía platicar otras experiencias que después tuve sobre guerra espiritual. Digo, fue cuando yo empecé a estudiar más sobre la guerra espiritual. Dije, esto es real, esto a mí me agarró fuera de guardia totalmente, pero me sirvió mucho, porque me di cuenta que yo necesitaba estar más fuerte espiritualmente, que estaba estar preparado para ministrar en situaciones así. Así que el enemigo es real. Y Jesús le dice a Pedro: Satanás me ha pedido, Pedro, para zarandearte, para probarte, para sacudirte, para estremecerte. Y tenemos que estar al tanto de eso. Él quiere hundirnos en nuestro pecado. Él quiere que nos enfriemos en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y Él le va a decir: no va a pasar nada, hazlo, síguelo haciendo, no va a pasar nada. Pero sabe, el pecado siempre va a traer consecuencias inmediatas o a largo plazo, pero tarde o temprano las vamos a ver. Pero tenemos a Jesús advirtiéndonos, ¿verdad? No, ten cuidado, porque el enemigo está pidiendo para zarandearte. Pero también vamos a ver los pasos de la caída de Pedro, ¿verdad? La caída espiritual que él tuvo, que no fue simplemente repentino en el momento en que le dicen: tú eres de con Jesús, y que él dice: no, yo no soy, y que le vuelven a preguntar: tú eres uno de ellos, y él dice: no, sino que fue como un tiempo de proceso y de descuido que él tuvo. Primero vamos a ir aquí a Lucas 22, 45 y 46. Fíjese. Vamos a leer versículos 45 y 46. Cuando se levantó de la oración, Getsemaní, está orando Jesús: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y les dijo: por favor, oren, quédense aquí. En un momento en que Jesús necesitaba oración, los discípulos necesitaban oración. Jesús ya les había ministrado en los capítulos anteriores, les había enseñado, les había dado palabra. Y antes de ir Jesús y doblar su rodilla y su corazón, que el Padre hiciera su voluntad, ¿verdad? En la vida de Jesús, le dijo a los discípulos que oraran, y luego regresa después de orar. Dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero si nosotros vamos a Mateo 26, fíjense, vamos a Mateo 26. Vamos a ver que también se dirigió específicamente a Pedro. Mateo 26, versículo 40 y 41. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro. Pedro era el líder del grupo. Pedro es el que debería estar poniendo el ejemplo, el que debería estar más alerta, más al tanto. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué les está diciendo? O sea, mantente en oración. Y Pedro, las 3 veces que Jesús vino a decir, Pedro, hay que orar, Pedro ignoró, ¿verdad? Descuidó la oración y la palabra. Eso fue un descuido de él. Porque en vez de poner atención, bueno, si Jesucristo me ha dado esta palabra y me está pidiendo que ore, entonces tengo que hacerlo. No puedo descuidar ni la oración ni la meditación de la palabra. Y Pedro tuvo descuido de la oración y la palabra. Es algo que nosotros necesitamos hacer todos los días. La Biblia nos dice que oremos sin cesar. Cuando nosotros estamos descuidando nuestra vida de oración, cuando nuestra vida de oración se está enfriando, cuando no le estamos dando la prioridad, debemos frenar nuestra vida y meditar, decir, algo está pasando en mí. Ya no estoy orando, no estoy dando una prioridad, no estoy leyendo la escritura. La Biblia y la oración hay que hacerlo todos los días, porque Satanás está todos los días vigilándonos, buscándonos, poniendo cualquier cosa para desanimarnos, para descuidar nuestra relación con Dios. Si usted dice, yo no tengo tiempo para orar y para leer la Biblia, le voy a decir, no importa cuán ocupado esté usted, eso es una mentira del enemigo, porque sí tenemos tiempo para orar y tenemos tiempo para leer la Biblia. Tenemos tiempo, y no estoy diciendo que es malo, para ver películas, no estoy diciendo que es malo, pero tomamos tiempo para muchas otras cosas, pero no para algo esencial, vital en nuestra vida espiritual, que es la oración y la lectura bíblica. Hacemos muchas otras cosas que no son malas en sí, pero nos llevan y nos distraen. Muchas veces cuando menos pensamos ya pasó mucho tiempo, y lo que menos hicimos, usamos un espacio de tiempo para orar, para meditar en la palabra del Señor, que es lo que el Espíritu Santo va a estar usando para mantenernos fuertes y sensibles a los ataques del enemigo. Y las 3 veces encontró a Pedro durmiendo y descuidando la palabra que Dios le había dicho. Así que pregúntese, ¿cómo está mi vida de oración, de meditación, de la lectura de la palabra del Señor? Dígale al Señor, reaviva en mí el espíritu de oración. Despierta en mí hambre de tu palabra, que nada me haga descuidarlo. Es cuestión no de tener tiempo, sino de prioridad. Cuando algo es una prioridad, nos hacemos tiempo de una forma u otra y alzamos un espacio para eso. Y Jesús les dice, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Imagínense que le dediquemos al Señor una hora todos los días, una hora en oración y en meditación de la palabra. Usted va a experimentar la fortaleza del Señor en medio de la prueba, la lucha, la tribulación, las necesidades, la tristeza, la aflicción, la angustia. Va a surgir una fortaleza espiritual dentro de usted para seguir adelante, esté pasando lo que esté pasando. Pero es cuestión de que hagamos prioridad nosotros y no descuidar nuestra relación con Dios por medio de la palabra. La otra fue arrogancia. Veamos Lucas 22, 30. Veamos Mateo, donde estamos, Mateo 26, 30 y 33. Mateo 26. Y vemos el versículo 30 al 33. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hay que recordar que era el tiempo de la Pascua en este momento. Y los judíos, y después de la cena, la Pascua de la cena, ¿verdad?, recordando en memoria de cuando Moisés sacó
a los israelitas de Egipto. Entonces era una celebración especial. Terminaban cantando un himno. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro otra vez, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le volvió a decir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos también decían lo mismo. Y en Lucas también vemos 22:33, la arrogancia, la autosuficiencia, ¿verdad? Tenía arrogancia y autoconfianza en sí mismo Pedro. Tal vez eso pudiera ser que los llevó a decir, pues yo ahorita necesito descansar, ni necesito orar, ni necesito leer la palabra del Señor. Y diciendo, apuntando a los demás, estos sí van a escandalizarse, estos sí lo van a negar, estos, pero yo no, Señor. Eso nos habla de arrogancia, arrogancia espiritual, donde creemos que somos mejores que otros, donde creemos que porque sabemos más que otros podemos estar más fuertes que otros, donde a los otros menospreciamos por experiencias que están teniendo, tal vez por un momento de debilidad, tal vez tenemos un concepto equivocado de ellos, pero simplemente el hecho de sentirse superior a los demás, créame que es un descuido espiritual, es falta de humildad. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor con todo nuestro corazón, no vamos a compararnos con nadie porque sabemos que es la gracia de Dios y que nosotros, como cualquier otro, podemos nosotros caer en el peor también de los pecados. No podemos decir, a mí nunca me va a pasar. Había un predicador muy famoso que si digo el nombre ustedes tal vez lo van a saber. Y dice, en un momento en que empezó a llenarse de mucha arrogancia y llegó a apuntar negativamente a Billy Graham, diciendo, Billy Graham, cuando menos acordó, este hombre había caído en un terrible pecado, porque empezó a sentir arrogancia, superioridad. ¿Sabe? No importa cuánto tenga usted en el Señor, cuánta conozca de la Biblia, cuánto haya hecho, tenemos que mantenernos humillados delante de Dios y saber que todos tenemos la misma naturaleza y que Satanás puede engañarnos a todos y que si a Julano le pasó o a Julano, también a mí me puede pasar y tengo que humillarme. Y al que está luchando, al que está pasando por tiempos difíciles, tenemos que tener misericordia de esa persona y no apuntarle con el dedo y decir, yo soy mejor que a él. Sí le pasó eso, a ella le está pasando eso porque no supo manejarlo, pero a mí nunca me va a pasar. O a los hijos de Julano sí le pasaron, pero a mis hijos no le van a pasar. Despojémonos de toda arrogancia y autosuficiencia, humillémonos delante del Señor y reconozcamos que necesitamos a Dios, que solamente Él puede sostenernos y que todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa y que el enemigo puede engañarnos a todos. Ese fue otro problema de Pedro, su arrogancia y su autoconfianza. Él era sincero. Él era sincero, yo creo que él fue sincero con todo su corazón, pero no se conocía a sí mismo. Ahora, cuando él escribe las epístolas, vemos a un Pedro humilde, a un Pedro que sabe que hay que estar al pendiente, velad y orad, también nos dice Pedro, nos advierte de la obra del enemigo que está como león rugiente. Él aprendió una lección, pero no se conocía antes. Cuando nosotros leemos en la Biblia el camino que tuvieron los israelitas hacia la tierra prometida, el Señor les habla a ellos por medio de Moisés y les hace ver una cosa, que los trajo en el desierto. Uno de los propósitos fue para que conozcas lo que hay en tu corazón, porque los israelitas dijeron, nosotros te seremos fiel. Nosotros nunca adoraremos a otros dioses, los dioses de Egipto. Nosotros haremos todo lo que tú nos pidas. Y en el desierto se dieron cuenta que no era verdad,
que en los tiempos de prueba, que en los tiempos de luchas, despreciaron a Dios, despreciaron a Moisés y empezaron a conocer su corazón. Pero Dios les dijo, y esto fue para que conozcas lo que hay en tu corazón. Cuando nosotros no conocemos la profunda maldad que existe en nuestra naturaleza y en nuestro corazón, se nos va a hacer fácil apuntar al que está batallando, apuntar al que cayó y criticarlo y decir, sentirnos superiores. Oh, yo sí lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho. Pero hay que humillarnos delante del Señor. La arrogancia y la autoconfianza de Pedro fue otro paso que lo fue llevando hacia donde cayó. Y la otra, aquí vemos en Lucas 22:54, usted lo puede tener ahí. Y prendiéndole, refiriéndose a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. También lo vemos en Marcos 14. Ven Marcos 14. Voy a mirar en el versículo 53 y 54, donde dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos. Pedro empezó a seguir de lejos del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Empezamos a seguir a Jesús de lejos. Seguir a Jesús de lejos quiere decir sin compromiso. Puedo ir a la iglesia, pero no me comprometo en tomar en serio su palabra. Puedo hasta cantar cantos, pero mi corazón no va a ir muy a lo profundo en eso. Simplemente de lejecitos, como un simple simpatizante de Jesús, pero no un verdadero seguidor de Jesús. Y nosotros empezamos a tener compañerismo, identificándonos con el mundo en las cosas que no son de Dios. Él se estaba muy a gusto ahí calentando con los demás, y no quería que lo identificaran, no quería, siguió lo mismo que estaban haciendo los demás. Cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, nos va a dar pena identificarnos como verdaderos cristianos. Oh, ya te convertiste a Jesucristo. No, es que el compadre me invitó y voy, pues para no quedar mal con él. En vez de decir, sí, sigo buscando a Jesucristo. Oh, que ya no te emborrachas. No, es que me duele la cabeza. En vez de decir, soy de Cristo, vivo para Cristo y he empezado una nueva vida en Cristo Jesús, pero empezamos a seguir de lejos. Las estadísticas que han hecho varias personas es que muchas personas nunca les hablaron de Jesucristo para identificarte con Jesucristo. Amigos y amigas que podrían terminar en el infierno porque la persona decidió preferir estar en pecado, decidió seguir a Jesús de lejos, decidió no identificarse con Jesús. Empezamos a seguir a Jesús de lejos, no en seriedad. Que no sepan realmente que yo he decidido buscar a Cristo. No debemos nosotros hacer eso, seguir a Jesús de lejos. Eso es algo que tenemos que examinar. Me da pena orar aún por los alimentos en el restaurante. Me da pena avisarles a los demás de la necesidad que tienen de Jesucristo. ¿Cómo está el evangelio que usted le ha comunicado a su amigo, a su mejor amiga? ¿No lo ha hecho? Nos quedamos callados porque seguimos a Jesús de lejos y no compartimos de eso. ¿Sabe que compartir el evangelio es lo mejor que nosotros podemos hacer? Es la solución única que Dios tiene para la situación del ser humano en su corazón y todas las cosas que pasan. Y él empezó a seguir a Jesús de lejos. Vean cómo fue un proceso: descuida una cosa y luego otra y luego otra, porque no debemos de seguir nosotros al Señor de lejos. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no se avergonzó de lo que sufrió públicamente por nosotros. Examinemos nuestra vida. ¿Estoy siguiendo a Jesús de lejos
o he decidido realmente comprometerme, no me importa. Aún a veces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, mi hermano gemelo y yo soy gemelo, ¿verdad? Nos atacaron mucho, teníamos 20 años, nos criticaron mucho, no nos importó. No nos importaba, perdimos amigos, sí, pero seguimos a Jesucristo. Mi familia nos empezó a atacar, juzgar, criticar, pero muchos de ellos empezaron a venir a Jesucristo al mirar nuestra persistencia y que no íbamos a dejar de identificarnos para Cristo Jesús, ¿verdad? El grupo indio, el grupo, si usted es de Mexicali, el grupo Fantasía, amigos de nosotros. Cuando nosotros estábamos con ellos y ya nos habíamos convertido a Jesucristo, nosotros le dijimos: Cristo es Cristo. Nosotros vamos a identificarnos con Jesucristo, sea quien sea. Y mi hermano y yo empezábamos a hablarles del Señor. No teníamos pena porque sabíamos que el evangelio, que identificarte con Cristo, es lo más hermoso. Pero si el pecado es más conveniente, en ninguna manera lo es, pero crees que quieres seguir la satisfacción del pecado y sabiendo que andas mal, prefieres seguir andando mal y seguir lejos a Jesús, va a haber consecuencias. Nunca sigamos a Jesús de lejos. Por último, empezó a tener temor, ¿verdad?, de identificarse con Jesús. En Lucas 22, 55 al 60. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, ¿okay?, no uno de los principales que estaba ahí, una de las que limpiaba y hacía cierto que hacer ahí, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. No quiso identificarse, como les decía: oh, ¿eres cristiano? No, soy simpatizante, no soy de ese tipo de personas. Yo no soy religioso. Siempre está dispuesto a identificarte con Cristo Jesús. Jesucristo no se avergonzó de identificarse con nosotros en la cruz del Calvario cuando recibió el castigo de nuestros pecados. Menospreciar, identificarnos con Jesucristo no es correcto ni agradable delante del Señor. Mucha gente se identifica con su equipo favorito de fútbol, no tiene nada de malo, o de béisbol, o de golf, o de sus artistas favoritos, y se identifican y se ponen camisetas y ponen sus stickers en el carro, y se identifican, ¿okay? No tiene nada de malo. Pero ellos sí prefieren identificarse con cosas que no les va a hacer ningún beneficio en la eternidad ni en el perdón de pecados. ¿Por qué? Con muchas más ganas todavía identificarnos con el Señor Jesús y reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, y no avergonzarnos, buscar la manera de identificarse con el Cristo Jesús que murió, que resucitó y que vive. Pero Pedro no se quedó ahí. Si usted sigue leyendo en versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínense la mirada de Jesús. No creo que Jesús lo miró reprochándole, sino como una mirada de amor, de ternura y de misericordia, y le dijo, con la pura mirada le dijo: Pedro, te lo advertí. Pedro, te lo advertí. En la misericordia del Señor, buscando la restauración de Pedro. Y nosotros vemos varias cosas. Una, la restauración de Pedro fue deseada por Jesús. Fíjese en el versículo 32 del capítulo 22. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
usted está en la lucha, a pesar de que Pedro lo va a negar. Y hay uno de los evangelios donde habla que Pedro dijo palabras inadecuadas con tal de que le creyeran que no se estaba identificando con Jesús. Por la mirada tierna de Jesús de querer restaurarlo, y dice: yo he orado por ti para que tu fe no te falte, para que tú regreses, para que te restaures. Qué hermosa es la misericordia del Señor. La restauración de Pedro fue un deseo de Jesús. Jesús deseó esa restauración, como Jesús desea tu restauración, mi restauración. Murió en la cruz del Calvario por ese reavivamiento y esa restauración. Que yo restaure mi vida de oración, que restaure mi vida de servicio al Señor, que restaure mi vida espiritual, que restaure mi tiempo de oración y de lectura bíblica. Cristo murió por mí para la restauración, porque si caí, para levantarme, y Él lo desea. Y Él intercede por usted y por mí. Él está intercediendo, dice Hebreos, delante, a la derecha del Padre, ¿verdad? Que si andamos débiles, está orando, pidiendo, intercediendo. He pedido por ti, Pedro, para que te restaures. Crea que hay un Cristo de misericordia, de amor, de poder y de gracia, que está deseando por nuestra restauración, por nuestro reavivamiento, por nuestro regreso a Él, como el padre del hijo pródigo que anhelaba el regreso de su hijo. Así el Señor está pidiendo, está intercediendo para que nosotros regresemos al primer amor. Efesios nos dice, ¿verdad? Has perdido tu primer amor, regresa, arrepiéntete, vuelve a hacer las mismas cosas. ¿Y qué área en mi vida estoy descuidando? ¿En qué área de mi vida necesita ser restaurada? Lo desea el Señor. Por eso Él pidió, ¿verdad? Pedro, he orado por ti. Pero también vemos nosotros en Lucas 22, fíjese, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El griego da a entender que fue un dolor de amargura por arrepentimiento. O sea, Pedro reconoció, se arrepintió. El arrepentimiento de Pedro fue otra parte de esta restauración. Arrepentirnos no es remordimiento porque ya descubrieron que ando mal. No, arrepentimiento es sentir el dolor porque ofendí a Dios, porque desprecié el evangelio, porque no quiero identificarme con el que murió por mí en la cruz del Calvario, porque el Espíritu me redarguya, me quebranta, siento y reconozco que está mal y quiero dejar de hacerlo. Pedro nunca más volvió a negar al Señor. Aún estuvo dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Aún cuando lo azotaron y lo echaron a la cárcel, aún cuando le amenazaron de muerte si seguía predicando, siguió predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque ahora era un Pedro diferente, porque ahora sabía su debilidad y se agarró más del Señor, dedicó más tiempo a la oración y ahora se había arrepentido. Arrepentimiento habla de dar la media vuelta, de dejar atrás lo que está mal. Porque si yo digo que yo me arrepiento y mis pecados de adolescente y los sigo haciendo de casado y los sigo haciendo uno tras otro, y digo que estoy arrepentido y vengo a la iglesia, no es verdad. Me estoy engañando a mí mismo. Un arrepentimiento genuino para en mi vida y no más estas actividades. Y lo voy a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Así que hay diferencia entre remordimiento que hubo en Judas y se ahorcó porque no se arrepintió. Pero Pedro se arrepintió con todo su corazón y el Señor lo restaura. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso: mira dónde has caído, arrepiéntete, le dice. Cada vez cuando Dios está llamando al arrepentimiento es restauración, ¿verdad? Arrepiéntete, deja las otras obras que están mal, deja lo que está mal en tu vida, porque si lo seguimos haciendo no existe arrepentimiento. Y Dios está dispuesto a perdonar a quien se arrepiente, no importa en lo que hayamos caído. Él quiere levantarnos, pero que haya arrepentimiento. Y había un propósito, y con esto termino.
en la restauración de Pedro. Fíjese ahí, en el 22, 31, en la última parte. Ven, 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que te hayas levantado, restaurado, no digas, bueno, yo ya me restauré. Mira al que está débil, mira al que está por caer, o mira al que está pasando un tiempo difícil en tu vida. No lo apuntes, ayúdale, restáurale, porque así como Pedro yo te voy a restaurar a ti, he orado por ti, también ora por ellos. El propósito de la restauración de Pedro era que animara, que reanimara, que fortaleciera la fe de los demás. No para que se siquiera, ya vencí, sí me levanté, sino que en humildad, en amor, como diciendo, Pedro, yo voy a tener misericordia de ti. También tú ten misericordia de los demás. Y eso lo vemos Juan. Vamos a la última lectura, Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo lo mismo, apacienta mis corderos. Yo te apacenté, yo te restauré, yo tuve misericordia de ti, ten misericordia de los otros. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, es lo mismo. Yo he tenido la misericordia de ti, te he restaurado, ¿verdad? Ten misericordia de los demás. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Apacienta mis ovejas. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque 3 veces le negó. Porque, Pedro, ya sabes que eres capaz de negarme. Quiero saber, ¿me amas o no me amas? Oh, sí, Señor, yo te amo. Oh, sí, Señor, yo te amo. Y luego, el griego de entender como que agachó apenado la cabeza y dijo, Señor, sabes, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todo, Señor, tú ya me conoces. Bueno, apacienta mis ovejas. Ten misericordia de otros como yo la he tenido de ti. El propósito de su restauración fue para que fuera útil en las manos de Dios, para que predicara el evangelio y para que tuviera misericordia de otros como Jesús había tenido misericordia de sí mismo, de Pedro. Así que en la caída de Pedro vemos la estrategia del enemigo, la gracia del Señor advirtiéndonos, ¿verdad? Que no nos conocemos a nosotros mismos, que pensamos que a los demás sí les pasa, pero a nosotros no, o que lo que ellos han hecho es peor de lo que yo he hecho, ¿verdad? El ratero dice, mira, yo seré ratero, pero borracho no. El borracho dice, pues yo seré borracho, pero adúltero no. Y el adúltero dice, pues yo habré sido adúltero, pero yo esto o lo otro. Eso es falso. Cuando conocemos la misericordia de Dios, nos vamos a humillar. Pero Dios está dispuesto a restaurarnos. Esa es su misericordia. Dios desea nuestra restauración, nuestro perdón. Y vemos a Pedro, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, lleno del poder del Espíritu Santo, predicando con poder. Y lo vemos en el libro de los Hechos, siendo usado poderosamente por Dios. Tal vez en ese momento él dijo, ya no hay esperanza para mí. Ya no hay remedio para mí. Porque dice que lloró amargamente, pero Dios seguía teniendo un plan con Pedro. Y Dios sigue teniendo un plan con usted y con nosotros. Porque en Cristo Jesús podemos ser restaurados, reavivados y volver a ser usados por el poder del Señor en su gracia y misericordia. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque nunca nos dejas ni nos desamparas, Señor. Señor, tú conoces cada una de las personas
que estamos aquí. Tú sabes en lo que te hayamos fallado, o tú sabes en lo que estamos decayendo, enfriándonos. Que tu espíritu redarguya nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor. Síguenos advirtiendo, Señor. Haznos sensibles a ti, Señor. Te rogamos que tú examines nuestros corazones, Señor. Confesamos que no nos conocemos, Señor, la profundidad de la carne que hay en nosotros. Líbranos de juzgar a los demás o de sentirnos superior a los demás. Haznos vasos de misericordia como lo has tenido de nosotros, Señor. Señor, gracias por tu palabra, por la enseñanza en la vida de Pedro, Señor. Gracias porque lo volviste a usar con poder. Y aquí estamos, Señor. Restáuranos, revívenos, perdónanos. Y si hemos descuidado el ministerio que nos has llamado, permítenos, Señor, regresar, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia y te pedimos por cada persona aquí presente, Señor. Sea tu fortaleza, tu ayuda y tu misericordia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga y sigamos firmes en la fe en Cristo.